Gracias por estar con nosotros aquí en Diálogo de Impacto. Aquí pues con esto de la crisis política hasta hemos perdido la cuenta, señores. Solo son promesas nuestros políticos y nada de que llegan a un acuerdo visible, porque el acuerdo bajo la mesa al parecer ya está. Nos van a dar un poquito de espectáculo, pero al final realmente es toda una negociación de impunidad lo que se está realizando. Es lamentable, tenemos al Congreso más improductivo de la historia de la era democrática, porque en otros congresos ha habido crisis, pero se ha mantenido al margen el punto de conflicto, pero han continuado sesionando. Y ahora vemos diferente. Esto es lamentable. Sin embargo, como dicen, para poner un poquito más de gasolina al fuego, han reactivado varios casos. Y el caso que vamos a hacer de referencia es justamente el caso de la compra de los hospitales móviles. También porque hay que hacer un refrescamiento, no solamente a nuestra clase política, sino que también a la sociedad en general. Vean ustedes, en el 2020, durante la pandemia, InvestH ordena la compra de 7 hospitales móviles para solventar en parte la crisis que había de salud en ese momento. Si recordamos, fueron más de 10,000 personas las que fallecieron por la pandemia. En ese momento, pues, este señor, el guatemalteco norteamericano, Axel López, vendió los hospitales móviles por un monto de $47,5 millones. Y nos ofrecieron, si ustedes recuerdan, que iba a ser la panacea, y si hubieran funcionado, pues, aunque hubiesen sido usados, no hubiera habido problema. Se inicia el proceso, y hay que decirlo, este proceso se inicia dentro de la administración de Juan Orlando Hernández. En el 2021 se libra orden de captura en contra de Axel López, quien es norteamericano, tiene una empresa y todavía lo han encontrado en ferias de exposición de equipos médicos, porque al parecer esa es la especialidad de él. En el 2022, justamente, Marco Bográn, que era el director de Invest, fue condenado a 10 años y 11 meses de cárcel por la estafa de los hospitales móviles. Porque esto hay que decirlo, fue una estafa. ¿Qué sucedió? En el 2023, justamente, se libran órdenes de captura. Se libran órdenes de captura en contra de 2 exministras. Justamente, la ministra de Finanzas, Rocío Tábora, y en contra de la exministra de Salud, Alba Consuelo Flores. La exministra de Finanzas, Rocío Tábora, se entregó en la frontera con Nicaragua, pero hay muchas personas creen que ya estaba en Nicaragua y que venía de regreso porque al parecer no le aceptaron el asilo político. Pero bueno, se presentó. La pregunta que nos hacemos, Alba Consuelo, la ministra Tábora, este niño Marco Bográn, pero ¿quiénes se quedaron realmente con todo ese dinero de los hospitales móviles? Hasta ahorita se está empezando a remover, y hay que decirlo, estos requerimientos fiscales ya estaban, y estaban engavetados. Y hay que reconocer, esta ha sido una orden de los fiscales interinos que están actualmente, porque ya le dieron visa libre a la UFERCO. Todo esto se hace a través de la UFERCO. Pero ¿qué tanto están dispuestos a llegar? Es una medida de presión para solventar la crisis política parlamentaria que tenemos actualmente. Pero antes veamos esta nota de nuestros compañeros de los noticieros Impactos sobre lo que sucedió ayer con la exministra Tábora, que yo creo que independientemente, todo ser humano merece respeto. Y merece que se le respeten sus derechos. Veamos.
La suerte de las exfuncionarias del gobierno de Juan Orlando Hernández que participaron en la compra de los hospitales móviles es incierta. Algunos abogados aseguran que por los delitos que se les acusan solo podrían pasar 2 años y medio en prisión por los beneficios que les otorga el Código Penal. Y podían ser excarceladas en un tiempo corto, no como el pueblo hondureño piensa que van a estar 10, 20, 30 años, no, eso no es cierto. Ellas podrían recobrar su libertad inclusive en los próximos meses. Ahora, ¿cómo aplicaría este beneficio? ¿Esa es la conmuta, sería entonces? Podría conmutar, si aplica el Código 1984, también podría conmutar si la pena es menor de 5 años, tal como lo establece el nuevo Código Penal. Y también existen otras situaciones que se pueden manejar en relación al cambio de pena, reemplazo de pena u otras situaciones que quedaron subsumidas en la nueva legislación penal que se maneja desde el año 2020 a la fecha. Sin embargo, otros profesionales del derecho son del criterio que sumado a los delitos de fraude, falsificación de documentos y violación a los deberes de los funcionarios, se le puede sumar la multa de hasta el triple del valor de lo defraudado. Y si no tienen el dinero, podrían pasar muchos años en la cárcel. Si es condenada a la pena de 7 años, seguramente, o tiene que ser así, ella puede solicitar una libertad condicional cuando cumpla la mitad de ese tiempo. Pero también hay que ver cómo va a quedar con la pena de multa, porque esa multa tiene que pagarla y hay que determinar que eso es muchísimo dinero y hay que ver si tiene condición para pagar. Y el Código Penal hace una referencia que las multas, si no se tiene o se cae en una insolvencia o si no se tiene la capacidad de pago, pues entonces al parecer hay que hacerle ahí una operación aritmética, matemática, de que esa multa tiene que ser transformada en años de prisión, y eso es sumamente complicada la situación de ellas, porque también puede ser que sean condenadas a otros delitos que también están siendo acusadas, que el delito de falsificación de documentos tiene pena privativa de libertad. El presidente de la Asociación Nacional de Industriales asegura que como organización en el 2021 enviaron las observaciones sobre el Código Penal, ya que existen penas muy suaves para los delitos de corrupción. Respecto al Código Penal, pues han habido una serie de críticas desde su aprobación. Nosotros como sector privado, si recuerdo bien, enviamos en el 2021, creo que fue, alrededor de 70, 60 observaciones, no recuerdo el número exacto. Se hicieron llegar al Congreso Nacional en aquel momento, se hicieron llegar al nuevo Congreso Nacional, pero pues tenemos una parálisis legislativa en el Congreso, 3 meses sin reuniones, una polémica fuerte en temas importantes, y eso pues no permite que se avance en la discusión de otras reformas o de otras leyes, como pudiera ser precisamente el tema del Código Penal. Lo importante es que la ley se cumpla y que se mande un mensaje de que si alguien ha cometido un delito, se le va a aplicar la ley. El tiempo que las exfuncionarias del anterior gobierno pasen en prisión dependerá de los delitos que sean acusadas por el Ministerio Público y que éste pueda aportar las pruebas que permitan lograr las condenas. De lo contrario, sería muy poco el tiempo que estarían en la cárcel. En cámara, Elvis Zambrano, en edición Leonard Aguilera, les informó Luis Durón. Bueno, la reactivación de la investigación de los hospitales móviles, pues todo el mundo lo ve con agrado porque era un caso que había estado engavetado. Sin embargo, preocupa en diferentes sectores el hecho de que al final se esté negociando impunidad, que sea una justicia selectiva que tanto criticamos durante la administración de Juan Orlando Hernández. Se encuentra aquí con nosotros el presidente del Colegio de Abogados, el abogado Rafael Canales, con quien vamos a conversar esta mañana. Muchísimas gracias, abogado. Le agradezco que esté con nosotros y me imagino que preocupado con todo lo que está ocurriendo. No vemos vicios de solución, por ejemplo, en el Congreso Nacional. Profundamente contento y honrado de estar en su programa, licenciada Calderón, y estamos para sus consultas. Sí. Bueno, profundamente preocupado porque estamos viviendo, considero, una valoración realmente objetiva, en la parte política, momentos trascendentales. Que esto viene de una violación reiterada de abusos, ilegalidades de varias décadas en nuestro país y que vienen a culminar ahora en el presente gobierno de una forma más arraigada.
Por una parte oficial sumamente arbitraria en la toma de decisiones, a capricho, antojo, muchas veces a mi parecer fuera de toda lógica común o razón jurídica, y una oposición sumamente permisiva, casi le podría decir de compadre hablado. Esto conlleva a que socavemos realmente la institucionalidad de nuestro país y no estamos realmente sobre un marco jurídico de respeto y sobre todo sometido a la ley como todo Estado de Derecho, que el mismo Estado debe estar sometido a la ley y el Estado debe ser garante de que se cumpla la legalidad en nuestro país. De ahí deviene esta cantidad de problemas que uno también puede observar o ver cuando le dije permisiva, que nos acomodamos o hemos actuado, no sé si inocentemente o por inobservancia o por ineptitud, en algunos casos, de poder permitir este tipo de abusos, que lo hemos visto en diferentes situaciones, y no solo de ahora, sino de siempre, de las últimas décadas, pero ha venido a como a detonar en estos últimos años y medio, la polarización, la división, casi un odio improductivo dentro de nuestro país. A nosotros nos enseñaban, me acuerdo yo y lo menciono en algunas ocasiones, que la democracia es una forma de gobierno justa, con convivencia social amigable, en donde prevalece el diálogo para las grandes decisiones de un país. Pues aquí ni prevalece una construcción justa de diálogos, ni convivencia pacífica, y sobre todo no hay diálogo. Entonces yo le puedo decir con certeza que por lo menos en el Congreso Nacional no estamos en una democracia concreta, ni mucho menos real, de los grandes problemas del país. ¿Por qué no estamos en una democracia dentro del Congreso Nacional? Porque no es una forma de gobierno justa, no tiene una convivencia amigable y sobre todo no hay un diálogo permanente para buscar o solucionar los grandes problemas que tiene nuestro país. Entonces realmente usted lo defino así, lo más rápido posible, y sobre todo la democracia no es tanto la independencia de poderes, parte de la democracia, pero no tenemos ya esa convivencia y respeto a la institucionalidad, porque ahora se interpreta la ley como la Biblia y no se cumple al antojo y deseo de quien mantenga la mayor fuerza política. Creo que hoy, con todo respeto, se ha perdido la vergüenza, la ética política, lo que reitera en los abusos y violaciones constantes que hay sobre la institucionalidad y respeto a la ley. Interesante lo que usted dice. Aquí la Constitución en Honduras se interpreta como la Biblia. Así es. No como una ley. Al antojo. Al antojo. De forma abierta cuando les conviene y de forma cerrada cuando no. Y ahora, pues, con todo respeto, hay muchos que deberían de estar en la sala de lo constitucional mejor, porque ellos son los dueños de la verdad. Y el último y definitivo intérprete, así lo dice la Carta Magna, lo dice la Ley de Justicia Constitucional, es la Sala de lo Constitucional, pero tampoco es una salida, porque como todo proceso, los nombramientos que se dan en algunos puestos que rigen la seguridad jurídica y el sistema de justicia en nuestro país, se enfoca más en intereses meramente políticos o económicos que en vez de las necesidades reales que tiene la nación para ir en un desarrollo constante. Nosotros no hemos avanzado, creo yo, desde los años 80, por tantos casos, en la parte de la institucionalidad y sobre todo en el respeto de la ley. Yo creo que no hubiera tantos problemas en Honduras si realmente se cumpliera la ley. ¿Usted cree que esto los culpables son la clase política? Así, es correcto. Creo que se ha perdido la vergüenza en la ética, en la política, y hoy por eso es que estamos viendo ese vicio y ese deterioro, sin querer señalar a una parte o a la otra, porque yo creo que aquí todos se enfocan en una sola bolsa. Sí, y esto es lo que preocupa, porque usted hace este análisis. Desde que inició Honduras en la era democrática, realmente no hemos tenido avances, más bien como retrocesos. Porque estas interpretaciones a la Constitución para favorecer a X o Y persona, y aquí son todos los partidos políticos, porque aquí yo no voy a acusar a un solo partido político, sino que son todos los partidos políticos. Es correcto, y se nos venden ideas, porque uno debe respetar
el respeto a las ideologías. El derecho a la libertad de conciencia es un derecho humano fundamental que usted puede ser de izquierda o de derecha. Lo que como profesional del derecho yo no respeto es la imposición y el respeto a la ley de cualquiera de los sectores. Y yo en lo personal me sentiría avergonzado acomodarme a un sector político o a un sector económico, porque yo respeto el pensamiento de mis compañeros de la Junta Directiva, mis más de 32.000 colegas que pueden disentir en mitad y mitad, pero lo que no debe cometer el error uno es cultivar el odio. Imagínense que yo cultivar el odio y decir, en el Colegio de Abogados se perdieron o se defalcaron 500 millones de lempiras en una época. Y que yo venga y diga que todos los de ese frente gremial son delincuentes. Creo que sería incorrecto y lógico. La acción de omisión o acción de un delito es personalísima. Yo nunca he estado de acuerdo que digan que un partido o el presidente de un partido es así y que los demás son así. No, uno solo responde por uno mismo, no puede responder ni por los hermanos, ni por la mamá, y por los hijos tal vez hasta su mayoría de edad. Entonces ahí se equivoca cuando hablan de en conjunto. Cuando alguien tiene responsabilidad es personalísima e individual. Y aquí todo lo mezclamos en la parte política, que este partido era tal, que era bisagra, que era narco, que era acomodado, que es oficialista. Entonces estamos en un retroceso realmente institucional terrible, con estas juntas y procesos que interviene el Congreso Nacional. Desde ahí se politiza el nombramiento de un fiscal, el nombramiento de un procurador, el nombramiento de la Corte Suprema de Justicia. Es totalmente un error porque se contamina a la persona. Después lo llevan y le dicen, bueno, ¿querés que te apoyes? Pero tenés que seguir la línea. Si no seguís la línea, estás quebrado y no tenés chance de llegar a un puesto que uno tal vez por capacidad o por deseo quiere ostentar para el servicio público. Sí, ahora bien, cuando usted habla de esta politización, y fue una de las cosas que se criticó durante la administración de Juan Orlando Hernández, que Juan Orlando Hernández tenía el control de la Corte, el Ministerio Público, el Congreso Nacional y todas las instituciones. Pero este Partido Libre está haciendo lo mismo en el actual gobierno, como que emulan los modelos. No solo lo emulan, lo aprenden, porque a veces... Libre aprendió, a su criterio Libre aprendió, claro, el modelo de Juan Orlando Hernández. Y cualquier partido se van acomodando. Y la parte de poder no es soltarlo. A veces tienen proyectos de 50 años, a otros tienen proyectos de 16 años. Quieren estar en el poder y se autoeligen como un elegido. Nosotros nos eligió el pueblo, pero un segmento del pueblo, no todo el pueblo. Y eso es lo que a veces se les olvida. Y la soberbia es la pobre incapacidad que suele afectar a muchas personas cuando llegan a ciertos niveles de poder y se creen elegidos o se creen dueños de la verdad, no aceptan ningún tipo de disenso, ¿verdad? O dicotomía en un argumento porque usted está de parte de un partido político. Esas marchas las critican porque es la democracia. Así se marchó en un momento el oficialismo, así van a marchar y esa es parte de la democracia. Hay que reconocer que pues no ha habido ningún tipo de violencia como se dio antes en las marchas ahora, pues han sido realmente pacíficas y esperaríamos que tengan un diálogo franco, permanente, sincero y abierto, pero es muy difícil porque las cicatrices que se vienen creando por ese odio cultivado, porque uno cosecha lo que cultiva, y yo creo que lo que se ha cultivado aquí es odio, no es ni disenso, sino que odio entre los que se creen santos y los que son unos ángeles al mismo criterio de ellos. Pero yo lo que me pregunto, ¿quién les ha dado la facultad a nadie de que este es tal cosa o tal cosa? Para eso existe la ley. Y todos estos acuerdos vienen por algo más allá, como usted bien dijo al principio. Uno a veces se pelea en foros o tiene posiciones y ahí arriba son otro tipo de negociaciones que las tienen consensuadas, no de ahora, sino de hace mucho tiempo. Cuando se arman estos conflictos es cuando, digamos, se sale del carril una arista y no lo contemplaron y se pusieron intransigentes cada quien en su posición. Lo del fiscal ya era una crónica de una muerte anunciada, una jugada magistral en Oxay. Ya era, sí. O sea, la elección, este nombramiento interino ya era negociado. Siempre hay opciones. Yo, digamos, por darle un ejemplo, y no por hacerme, cuando el Colegio de Abogados siempre su presidente ha sido el
el representante de la Junta proponente ante en estos procesos, y porque yo no estuve de acuerdo en que se postulara un candidato, se me sacó del mismo también en contubernio los partidos que ahora ustedes los miran en oposición. Entonces le pongo un ejemplo, ya me decían que el bendecido era tal persona en ese momento, pero siempre hay una opción B. Y yo decía que no podía ser tal persona, no porque hasta le tengo agradecimiento y me cae bien la persona, pero la ley no se lo permitía por algunas circunstancias, que no vale la pena repetir, y se decidió esa situación, pero ya se tiene bendecido previamente. Siempre tiene un plan B, si este no es el otro. A veces se puede llegar coyunturalmente a un puesto, pero al final yo creo que es que lo meten en un cuarto a uno y le dicen, papito, usted tiene que seguir la línea, ¿puede o no puede? Y si usted le dice, no, fíjate que yo quiero guardarme un poco mi independencia, pues no, este hombre no va a seguir la línea, entonces se nos va a dar vuelta en lo parejo, entonces hay que buscar a uno que sea de línea. En el caso, yo conozco a los 5 últimos, a Marcio Cabañas, a Joel, a Mario y a la abogada Gina Almendares, solo a uno de los, creo que son grandes profesionales. Yo como presidente del colegio no puedo descalificar ni a Joel ni a Mario, porque también es un derecho y garantía constitucional elegir y ser electo, pero también debo decir claramente que ese nombramiento no es interino, es permanente, por lo menos el del fiscal general. Y bueno, había que darle la oportunidad, y si lo único que yo exijo, no solicito como presidente del colegio, que reúna los acuerdos y consensos y lo que manda la Constitución. Miren lo que pasó hace 5 años con el fiscal 5 estrellas, ni participó en el proceso. Sí consiguió los 86 votos, que es la gran diferencia. Esto, por lo menos Joel y Mario participaron y están dentro de las opciones, y son buenas opciones. Lo único que nosotros en el irrestricto respeto que debemos tener de la Constitución es que se cumplan los requisitos. Entonces, lo que pasó con Alba Consuelo Flores no es un favor que nos están haciendo, es un deber que tiene cualquier funcionario, y no es que lo hizo. Esto viene de una investigación también. No es que fue a la carrera, no es que él vino y ya, sino que... Estaban engavetados, podemos decir. Y han de haber muchos, pero el Ministerio Público no debe ser ni una pistola para amenazar gente, ni una carta de libertad para negociación. Entonces, esa es la independencia. Yo tengo un alto concepto de los dos. No podría yo referirme mal a ellos porque los conozco y tienen muy alta capacidad. Lo único que requieren es la ratificación de la gran mayoría de los congresistas, porque eso es lo que da validez y legitimidad para la operatividad tan dañada que tiene el Ministerio Público. Sí, y esto es bien interesante lo que usted nos está diciendo. El Ministerio Público no debe de ser una pistola, ni tampoco una carta de libertad. Esto lo vamos a ahondar después de pausa. ¿Qué va a pasar con estos casos emblemáticos? Porque hay que reconocer, es UFERCO el que tiene la acción penal de todas estas causas. ¿Por qué no lo hizo antes? ¿Fueron estos fiscales los que le dieron la visa libre? ¿A qué grado están dispuestos a llegar en estas investigaciones? Esto lo veremos después de pausa, así que no nos cambie, que ya volvemos. Continuamos esta entrevista con el presidente del Colegio de Abogados sobre lo que está ocurriendo en el país. Justamente esta crisis política ha llevado a reactivación, y hay que decirlo, de estos casos. Pero él es claro, hay muchas cosas y dice, la oposición política es casi todo de compadre hablado. Una cosa es lo que hacen frente a los medios, otra cosa es las negociaciones. Ellos sí están hablando. Otra aseveración que me llama poderosamente la atención que ha hecho nuestro invitado es el hecho de que nos dice de que el fiscal interino, el fiscal general interino, Joel Zelaya, va a ser de forma permanente, porque es parte de los acuerdos. Es parte de los acuerdos, y puede ser una cuestión política, porque es el que ellos habían designado o querían por su afinidad política, digámoslo así, o por su capacidad, digámoslo, vaya, y no lograban los votos necesarios. Hoy tampoco creo yo,
y los cambios que se han dado al interior de la Fiscalía indica que va a ser permanente. Pues si los cambios son para positivos y la institucionalidad y se ve que es imparcial, objetivo, que eso es lo que yo creo porque lo conozco, no es íntimo amigo mío, pero tengo buenas referencias, mucho más de Mario, a él lo conozco un poco más, sé que es un hombre muy decente y tiene su pensamiento político, que eso cada quien no lo hace, todo el mundo tiene no lo hace mejor político, ni peor, es verdad. Lo único que ahí debe demostrar que no le tiemblan las piernas, que aunque uno lo puede decir en una conferencia de prensa, pero no es lo mismo lo público que lo privado, ni los compromisos que hayan en su momento, y la verdad es el debido proceso. Aquí debemos de estar, así como lo pasó a la exministra, obviamente fue un caso nefasto y repudiado por todos nosotros, que violentó una garantía constitucional que es la vida, y que el Estado tiene la obligación de protegerla y conservarla. Hasta eso también. ¿Usted cree que hubo abuso con esto de la ministra Tábora, exministra Tábora? No, yo creo que no. De hecho, muchos habían tardado. O sea, yo lo veo así, objetivamente, porque ella es inocente. Se le debe respetar la garantía de derecho constitucional, que es la presunción de inocencia. Al peor delincuente se le debe seguir el debido proceso y es inocente hasta que sea condenado por juez competente. Entonces, alrededor de eso hay especulaciones. Aquí lo que yo no comparto también, que ese desprestigio que se da mediáticamente sobre una persona, sí, porque también debe ponerse uno de lado o tener una tesis, que a lo mejor esta mujer por ingenua o por omisión también, yo no la estoy defendiendo, pero ella era la responsable y la garante y la encargada de esos fondos, y ella deberá demostrarlo, pero tampoco ensañarse con una persona. Que ensañarse hay que considerar eso, y yo creo que ella es una persona con discapacidad, porque ella tiene un problema en su pierna, siempre, yo desde que tengo uso de razón, además es mujer, y yo creo que merece respeto, porque yo veo que otros no los tratan así. O sea, si fuera una conducta pareja, como decimos, o todos en la cama, todos en el piso, macanudo, ¿verdad? Pero ¿por qué ensañarse con alguien, ¿verdad? ¿Por qué o prestarse a este juego? Sinceramente, la patrulla denunció la apoderada legal, no tenía asientos. Pero yo, licenciada Calderón, yo sí, por ejemplo, todos podemos ser objeto de una denuncia, de una investigación, como ahora que estoy en el colegio o si en algún momento pude haber sido funcionario, lo que fuera. Pero yo más bien, si estoy seguro, invitaría a los medios, miren el juicio. Yo voy a demostrar mi inocencia sin ningún temor, porque eso es parte de eso. Yo no creo que tan así se han ensañado. Ella también tuvo algún tipo de culpabilidad, porque me parece que es muy raro que la hayan detenido en una frontera. Hay muchas cosas que no están claras. Sí, pero entonces porque hay mucha información que dicen que ella estaba en Nicaragua y que le rechazaron el asilo y que Nicaragua le dijo, yo repito lo que todo el mundo dice, ¿verdad? Y que le dijeron, mire, nosotros no la podemos detener acá, la podemos capturar y la podemos entregar. Entonces ella por eso se entregó voluntariamente en la frontera. Pero ¿qué es lo que queremos como hondureños? No tanto verla a ella, que le pongan unas esposas o lo que quiere el hondureño es ver la trazabilidad de ese dinero, quién se quedó con esa comisión del dinero. Entonces esas líneas de investigación deben ir a quién, cómo fue el depósito, hay investigaciones científicos forenses, a quién tiene ese dinero, qué funcionario fue el último que dio el visto bueno, quién hizo la negociación directa, a lo mejor ni está en Honduras y hay que buscarlos. Sí, hay el dinero, como dicen los gringos, follow the money. Sí, y aquí es lo que no, mire, aquí es lo último que se hace, seguir el dinero, porque si usted sigue las transacciones, usted sabe que estas transacciones, y ese dinero entró a Estados Unidos, porque el dinero de los hospitales móviles entró a Estados Unidos porque esta empresa es norteamericana. Y mire, se giró orden de captura. También hay que decirlo, ¿qué ha hecho el gobierno de los Estados Unidos para entregar a Axel López? Pero yo le quiero decir algo más, todavía más de mi tesis. Es más terrible, a pesar de los 45 millones de dólares, las muertes. Una vida humana vale más que eso, a mi sentir, porque es invaluable, porque no tiene reparación, no puede ser resarcido ese daño. Entonces, es incuantificable el daño que se pudo haber hecho, o no lo cuantifican. Yo miro ahí que dicen que solo va a estar 2 años, 5 años. No se trata de eso, sino que quede como una experiencia y un tropiezo que tuvimos en un acto de corrupción
bárbaro y nefasto que no puede quedar impune en primer lugar, pero que sigan el dinero. Nos interesa que devuelvan el dinero y que también sean responsables de la parte incalculable que se dio a la vida de tantos hondureños en esos momentos tan difíciles que no había ni qué comer para mucha gente. Sí. Y fuimos a hacer esa inversión y ahora muchos justifican que fue el presidente, como ya lo miran allá, ¿verdad? Pues ya le van a querer, pero los delitos son por acción o omisión. Yo con esto no estoy culpando a nadie. También la exministra o el Hospital Escuela, Alba Consuelo Flores, debería presentarse y más bien vengan. Yo voy a demostrar mi inocencia, porque en su momento, pues ella presentó una carta, me acuerdo, que decía que ella había solicitado los hospitales, pero bien equipados, no móviles, que era su carta de presentación. Entonces, ese tipo de... Sí, porque cuando estaban los hospitales móviles, hay que decir, muchas organizaciones avalaron esos hospitales móviles y ahora se llaman al silencio. Incluso cuando vinieron, hasta hicieron unos videos que unos fueron a supervisar y dijeron que todo estaba en las mil maravillas, ¿verdad? Omar Rivera, en un anuncio, pues yo lo digo con mucho cariño y todo, casi era una bellezada, porque sí salió un anuncio ahí que casi mejor que cualquier... hospital en Houston, en Estados Unidos, que iba a cumplir. Nadie da opinión, la operatividad, no se ha sacado un dato real de cuánto costaban realmente esos hospitales que... ¿Usted cree con su experiencia, abogado, que se va a llegar al fondo y que se va a llegar realmente a descubrir quiénes se quedaron con el dinero? Porque aquí no es la transacción, porque lo voy a decir algo, mucha de esta gente tuvo que firmar porque era parte del procedimiento. Exactamente. Y hay que ver. Y realmente esto de la exministra es parte de un show, pero se está ocultando realmente. ¿Usted cree que se va a llegar realmente a quienes se quedaron con parte de ese dinero de esta estafa de los hospitales móviles? Sí, a veces perdemos un poco, es mi consideración, que investigamos hasta el conserje que llevó el cheque y que se lo llevó a la persona. Pero no quién lo cambió y se quedó con él. Exactamente. No quién se quedó con él. ¿Quién se quedó con él? Este hombre, bueno, ya se le están girando las órdenes a este señor del extranjero, Axel López, creo que se llama. Y se tiene orden de captura desde el 2021. Pero aquí con el debido proceso, esa es la gran falencia, con una investigación científica, respetando también los derechos de garantías y libertades que tiene cualquier ciudadano para defenderse, así como ellos puedan demostrar también su inocencia, que todo en un Estado de Derecho real, en Estados Unidos así se da. Un juez de cualquier estado pequeño tiene una gran autoridad y le puede imponer. Aquí no, aquí debe seguir algunas instrucciones. Mire, yo llevo algunos casos en la Corte Suprema de Justicia en materia civil. Yo me asusto hasta honorarios de uno que ahora le dan vuelta porque la jueza es amiga de uno de los apoderados. Eso me acaba de pasar en la sala de lo civil. Bueno, yo me quedé totalmente asustado con la resolución. Uno tiene que ir a apelación. Y después, imagínense hasta por honorarios que uno va a solicitar ahí, porque hay compadrazgo, hay malas actuaciones, hay mala fe, que uno pues quiere confiar en la justicia, pero debemos hacer una autorreflexión de los nombramientos de jueces, fiscales, porque no debe de tener sesgo político ni ideológico ningún fiscal, ningún juez, y mucho menos poder cumplir la ley. Yo no sé si es tan difícil cumplir la ley. Y el imperio de la ley se mira como discurso, pero como le dije al inicio, creo que en Honduras no hubiera tantos problemas si realmente nos sometiéramos a la ley y pudiéramos cumplir todos los procedimientos. Sí, y esto es bien importante. Tenemos ya algunos mensajes que nos han escrito al 3182-5600 que vamos a dar lectura de nuestros invitados. Buen día, Diálogo de Impacto y su invitado. Estoy muy de acuerdo con lo que expone el presidente del Colegio de Abogados. El Congreso Nacional, los que han llegado a ostentar el cargo de diputados y los que han llegado a la Junta Directiva de ese poder del Estado, han ido a abusar de su puesto, saltando la ley y la Constitución de la República. Este Congreso, rectorado por Luis Redondo, ha sido el peor que se ha visto desde que regresó la democracia en 1982. Realmente ya esto no es preocupación, ya esto es una sensación de horror y tragedia para los ciudadanos que vivimos en este país, Honduras. Y vea qué profundo lo que nos dice este televidente. Está preocupado. Habla horror y tragedia lo que estamos viviendo los hondureños. Porque esta crisis en el Congreso está desbordando a otros niveles. Mire, número uno, le está afectando al gobierno de la presidenta Xiomara Castro.
Claro. Porque el mayor afectado en esto es el mismo Partido Libre. Porque la gente está vigilante. Y yo les digo a los políticos, y siempre se los recuerdo, el 2021, las elecciones del 2021 dejaron una larga lección, no se les olvide. Cuando el pueblo sale masivamente a votar, a castigar a ese político, lo van a hacer y no va a haber fraude que lo detenga. Y eso hay que decirlo. Y se les olvida. Cuando están en el poder, macanudo andar con vehículos blindados, macanudo andar con guardaespaldas, macanudo andar con la chequera del gobierno. Pero recuerden, solo son 4 años. ¿Y después qué? Y se les olvida. Ese dicho, como dicen que las gallinas están abajo, arriba y después abajo. Mire, hay que hacer una autorreflexión de lo que la soberbia que tenía el partido de gobierno en los 12 años anteriores, una soberbia absoluta también. Entonces a veces nos consume y después volvemos a estar en la llanura y perseguidos. Yo creo que el gran propósito franco, sincero de cualquier funcionario es ir a servir. Se les paga bien, ir a contribuir y alejar un poco eso de... Yo creo que el mensaje de resistencia en la parte política está bien, pero yo creo que el mensaje de un ciudadano debe ser de desprendimiento, de solidaridad para todos, porque la presidenta Xiomara Castro es nuestra presidenta y no lo decimos, y a lo mejor tiene buenas intenciones, pero creo, como usted bien dijo, no le abona este tipo de crisis a ningún gobierno que su Congreso, y no sé si estará contenta o no, pero la falta de liderazgo para un diálogo honesto, permanente y sobre todo no caprichoso de solo imponer mi voluntad, nos ha llevado a esta crisis que se vuelve en una crisis social y después en una crisis económica, y es un círculo que nadie lo va a poder retroceder, y sobre todo lo que me preocupa es el odio permanente que se está dando en la población hondureña de quienes defienden una posición y los que no están de acuerdo. Vean ustedes lo que nos está diciendo, el odio permanente en la sociedad hondureña, porque la gente está tomando, y aquí este odio puede desencadenar en una violencia sin precedentes. Ningún político vale la pena que demos la vida por ellos, y yo creo que el pueblo hondureño también debe reflexionar. El pueblo hondureño es inteligente y debe saber medir esto. Y ninguna ideología tampoco, de derecha o de izquierda, nos debe llevar a matarnos. Hay que respetarse como ser motagua, católico, evangélico. La libertad de conciencia es un derecho y eso se respeta, pero que no se infunda ni se cultive el odio para los hermanos hondureños. Al final, ese odio se está trasladando y usted lo siente en la sociedad, de miedo. Y ahora, no solo de factor, además de la arbitrariedad, está un sentimiento de miedo, que ese es el que se está cultivando en la sociedad. Y ahora hay pocos que les da miedo hasta hablar o venir a un foro. Y aquí hay que hablar imparcialmente, no se trata de estar a favor o en contra de un sector. Y también tolerar, yo creo que también, nadie es perfecto. Claro. Perfecto, solo Dios. Y está en el cielo, en la tierra todos somos mortales. Y yo creo que también ser tolerantes a la crítica. O sea, aunque no le guste. O sea, yo no puedo compartir con usted, abogado, ciertos pensamientos suyos, ciertas ideologías, pero yo como periodista tengo que entrevistarlo, porque yo tengo que ser tolerante, y eso es lo que debemos de transmitir. Y los medios de comunicación también no debemos de fomentar ese odio, esa violencia en la pantalla. O sea, tenemos que aprender a escuchar los diferentes puntos de vista. Mire, si en la familia una opinión tiene el papá, otra opinión tiene la mamá, otra opinión tienen los hijos, de acuerdo a las edades. Porque si usted le pregunta a un adolescente que si quiere ir a un parque de diversiones infantiles, le va a decir que no, ¿verdad? Pero el niño chiquito le va a decir que sí. O sea, y cuestiones tan elementales, y así es la sociedad, así funciona. Vamos con más mensajes, vamos a leerlos, porque ya casi el tiempo se nos está agotando. Yo pienso que esta dama que está siendo juzgada no robó nada. Era el que les daba las órdenes, cerebro ladrón. Ojo, que hable la señora, que no se quede con ese tamal, como decimos los catrachos. Vean la recomendación que le hace este televidente. Que no se quede con y es parte, pero también hay terror, hay miedo, porque al final las estructuras de la impunidad siguen siendo las mismas. Dice, otro que avaló esa compra de los hospitales móviles era la sociedad civil. Antes salían a diario en los medios y ahora se esconden. Es el otro.
el otro pica. Vean ustedes, y la gente está consciente. Yo le estaba comentando al abogado antes, yo invité a varias organizaciones de la sociedad civil que analizáramos este caso y me han dicho que no analizan ese punto de vista. Yo creo que también debemos de ser equilibrados y pensar de que aunque sea sociedad civil, tienen, así como critican al actual gobierno, criticar también a lo que ha sucedido. No politizar, y esa politización es lo que nos está llevando a esta hecatombe de la sociedad. Dice, abogado Canales, ¿es ético o cree usted que los abogados que aceptaron ser fiscales interinos son honestos a sabiendas que fueron elegidos ilegalmente? Sí, no, yo no podría dudar de su honestidad. El gran culpable ahí es el Congreso Nacional. Yo lo que le podía solicitar a ellos como buenos profesionales es que ellos mismos soliciten que se cumplan los requisitos establecidos en la Constitución, que son los 86 votos, para que queden ya en propiedad legítimamente. Porque el interinato, como le dije yo, ya el partido oficialista ya cumplió su objetivo. El único que puede ser en negociación, considero yo, sería el fiscal adjunto, pero ¿para qué quiere el Partido Liberal un fiscal adjunto? ¿O para qué quiere un puesto más dentro de un ministerio? Debería haber un gran consenso y si ratifican a Joel, pues bienvenido. Si hacen algún cambio, que Mario va a sustituirlo o otra persona, porque también me parece que la nómina que había presentado la oposición es válida y porque tampoco no se va a tomar en cuenta. Son buenos profesionales y son honestos, iguales. No, creo que ellos también tienen el derecho de garantía que establece la Constitución de elegir y ser electos. Están cumpliendo un interinato que para mi parecer ya no va a ser interino, sino permanente, porque es difícil que ahora la oposición logre 86 votos para cambiar esta fórmula. Entonces, mientras no se pongan de acuerdo, ellos quedarán en el transcurso del tiempo en esta posición. Sí, y esto es bien importante. Vamos a leer los otros mensajes que están pendientes de las personas que nos han escrito al 3182-5600. Buen día, licenciada, pero la señora Rocío es capturada porque las personas que capturaron... es capturado porque las personas que capturan son presentadas en Core 7. No, mire, ella se entregó voluntariamente en la frontera, voluntariamente también, ¿verdad? Que todavía, ella se entregó en la frontera, en las manos. Guasaule, creo. No, en Guasaule, perdón, en Guasaule. Y de ahí se transfirió, como ella tenía orden de captura, se transfirió al Core, porque como es un procedimiento estándar eso, de que la llevan directamente a la posta policial y de la posta policial se remite al juzgado, que fue el procedimiento habitual. Ahí eso es normal, ¿verdad? Correcto. ¿Verdad? Sí, lo único que eso no es lo importancia. Lo importancia es que ella, como dijo un televidente, que pueda tirar el hilo del tamal y que se sepa realmente si ella tiene conocimiento, que libre su responsabilidad e indique plenamente cómo fue el proceso real, porque eso es lo que los hondureños obviamente nos merecemos saber. ¿Quién dio la orden, por ejemplo? ¿Quién dio la orden para esto? Eso es lo que tiene que decir si quiere salvarse. Y como dice el televidente, que hablen. Pero también hay temor. Muchas personas detenidas tienen temor. Vamos con más mensajes, porque ya estamos sobre tiempo. Dice, qué vergüenza que abogados defiendan a delincuentes y no saben no se saben ni la Constitución. Es lo que nos dice este televidente. Buenos días, licenciada. El Congreso Nacional ha hecho lo correcto en elegir al fiscal actual, porque así quiso la clase corrupta eterna que gobierna a los diputados del BOC, y el resto del Congreso Nacional debe de seguir con sus planes para el pueblo. Es lo que dice otro televidente. Dice, buenos días, licenciada de Calderón. Quiero ver la justicia pareja con ese fiscal de libre que detenga a Flores Lanzas, a Chimirri, a Russell, Tomé, Casaña, me imagino que es el otro, ñangarosos de cuello, ¿qué cuello tienen? Es lo que dice otro televidente. Dice el artículo 208 de la Constitución faculta a esta comisión, entre otras cosas, a convocar al Congreso Nacional a sesiones extraordinarias, excitativas del Poder Ejecutivo en cuanto a la exigencia del caso que lo requiera y elegir interinamente en caso de falta absoluta de sustitutos de los funcionarios que deben ser. Es lo que nos dicen algunos televidentes. En eso nadie está en desacuerdo, sí. De la facultad la tenían. Lo único que es de tesis de que... era con 86 votos y que debieron haber
llegado a un acuerdo. Pues es el procedimiento normal establecido y es un procedimiento especial de la Constitución. Entonces lo que volvemos a lo mismo, estamos irrespetando procedimientos y le estamos buscando salidas e interpretaciones a nuestro beneficio, no el beneficio de la democracia. Entonces, esto lo venimos viendo, la reelección, el golpe de Estado, quitar a 4 magistrados de la Corte, no ratificar actas, el nombramiento del presidente del Congreso Nacional, entre otras situaciones. ¿En qué viene? El fiscal anterior, sin estar en el requisito constitucional de estar en los 5 nominados. Venimos en un deterioro constante. O sea, es legal, pero no es correcto por el hecho de que estaban en una negociación y que debió elegirse con 86 votos para dar legalidad. Miren, si está ahí también, yo le puedo dar cero porque hay acuerdos bajo la mesa. Si la oposición quisiera quitarlo, lo quita al fiscal general. Pero la verdad es que es parte de los acuerdos que ellos tienen. Vamos a leer estos últimos mensajes, abogado, porque el tiempo está consumiendo. Hola, muy bueno su canal, pero lo que pasa es que los otros partidos no quieren negociar y ese abogado que está en el foro no se acuerda que cuando los cachurecos ponían al que Juan Orlando quería, ¿por qué se les olvida eso? Ya lo dije. Ya nos referimos a eso. Bueno, buen día. Es cierto que el Tribunal de Honor protege a los abogados pícoros porque tengo una denuncia contra un sinvergüenza, Luis Fernando Ramírez Martínez, porque supuestamente nos iba a llevar una demanda contra el Estado a exempleados del INSEP. Yo fui a dejar la denuncia al Colegio de Abogados. Por favor, contésteme. Vamos con el otro mensaje. Buen día, ¿es cierto que protege a los pícoros? Eso es lo mismo. No, el Tribunal de Honor es un órgano independiente que tiene a su presidenta, que es la abogada Carla Escalante Alegría, y es independiente a la Junta Directiva del Colegio de Abogados de Honor. Nosotros respetamos esa independencia porque es un tribunal. Pues hay que presentar la denuncia así como órgano superior ante la Junta Directiva si no han resuelto algún tipo de... O sea, ¿tienen esa instancia que pueden ir a la Junta Directiva? Sí, pueden ir a la Junta Directiva, eso es lo que le puedo recomendar yo, si no le han resuelto en el tiempo oportuno al colega o al ciudadano, puede pasar al colega poniendo la denuncia, ya que nosotros, yo como presidente no tengo incidencia ni injerencia en el Tribunal de Honor. Pero puede sí pero sí podemos tomar notas una vez que él ponga una denuncia. O sea, que la lleve, entonces, ya la presentó al Tribunal de Honor, entonces ahora que le lleve a la Junta Directiva. Muchísimas gracias, abogado. Gracias. El tiempo se nos ha ido volando. Vamos a estar al pendiente de lo que ocurra en todo el Congreso y yo creo que los hondureños debemos de entender algo. Los políticos, una cosa es lo que hacen en público y otra cosa es lo que hacen en privado. Ningún hondureño merece ser agredido, ser insultado por cuestiones políticas e ideológicas. Ellos al final se sientan, se ponen de acuerdo, comen hasta en el mismo plato, como decimos popularmente, y felices todos, mientras usted arriesga su trabajo, arriesga su vida, daña a su familia. Tenga mucho cuidado con eso, así que y ser tolerantes. Usted, aunque no compartamos ideologías, no compartamos posiciones, pero tenemos que aprender a respetarnos. Eso es lo único que les puedo decir, así que muchísimas gracias al abogado Canales. A ustedes televidentes, 1.000.000 de gracias por su sintonía. Pasen todos un feliz fin de semana. Yo les espero en punto de las 7 de la mañana, aquí el próximo lunes, en Diálogo de Impacto. Y ya está lista Ani con toda la información del momento aquí en Hola Honduras.